muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor José Arturo Martínez Orozco. Él es infectólogo especialista en virus respiratorios, que con un poco de suerte, doctor, nos podrá ayudar a resolver algunas dudas. Entramos nuevamente al semáforo rojo y surgen nuevamente muchas dudas puntuales, sobre todo sobre asuntos, detalles, pues, en torno a este COVID-19. Doctor, muy buenos días, primero que nada. Muy buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Doctor, empecemos por un asunto que a mí me da muchas vueltas en la cabeza. La recomendación ahora de los especialistas y de las autoridades incluso es acudir al doctor casi que al primer síntoma de COVID-19 para evitar, según nos explican, consecuencias más graves cuando uno espera, ¿correcto? Sin embargo, los hospitales están llenísimos y si uno estornuda y va al hospital, no sé, a mí me preocuparía incluso exponerme a un contagio que no tengo, ¿me explico? Claro. Y entiendo que además los hospitales están rebasadísimos. Supongo que sería muy complicado que nos atiendan con síntomas menores. ¿Cómo resolvemos eso? Claro, mira, bueno, afortunadamente ya estamos en semáforo rojo, eso nos va a ayudar las siguientes semanas para que se desahogue un poco la presión de los hospitales y consultorios. Y lo que te puedo decir es que lo que necesitamos, ya sabemos muy bien los especialistas que hay ciertas poblaciones más vulnerables que tienen mayor riesgo de que esta enfermedad desafortunada del COVID-19 que nos ha pegado en todo el mundo y en México pueda ser una neumonía o una neumonía tan grave que requiera la hospitalización o que acabe en un fallecimiento esta enfermedad. Entonces, lo más importante que debe de saber tu auditorio son esas poblaciones vulnerables que inician con síntomas que probablemente sean las que van a necesitar acudir tempranamente a un hospital para evitar que tengan que necesitar un oxígeno, una hospitalización o una intubación. ¿Cuáles son estas poblaciones bien importantes que ya sabemos que afectan mucho el COVID, que pueden ser neumonía y que se pueden hospitalizar? Pacientes diabéticos, principalmente los que están descontrolados, los que tienen glucosas arriba de 200, hemoglobinas glucosiladas arriba de 7.5 es muy frecuente. Hipertensos descontrolados, pacientes con EPOC y asma que está descontrolada su enfermedad o que alguno de todos estos tienen recién diagnóstico, pacientes con trasplante, pacientes con VIH que todavía no están en tratamiento o que acaban de iniciar tratamiento, pacientes con una obesidad principalmente mórbida. Estos son los grupos ahorita más vulnerables que nosotros hemos visto en los hospitales y en nuestra consulta diaria que pueden hacer una neumonía. Doctor, ¿y estos serían, digamos, entonces a este grupo exclusivamente al que se le recomendaría realmente acudir al médico al primer síntoma? ¿Y qué consideramos un primer síntoma? ¿Literalmente un estornudo, un dolor de cabeza? Claro, en esta población vulnerable, para acudir a un hospital a una valoración integral, yo sugeriría es que los pacientes estén con fiebre continua, que estén con tos, que empiecen con dificultad para respirar, que los pacientes tengan cuerpo cortado, que se sientan muy fatigados, una diarrea que los deshidrate, son los síntomas muy frecuentes. Poblaciones que no son de alto riesgo, por ejemplo, gente sana, 18, 20 años, sin comorbilidades, a lo mejor pueden tener gripe, pueden tener falta de gusto y olfato y de ahí no van a pasar sus síntomas. Probablemente ellos pueden esperar 5 días a ver con sintomáticos, ver cómo funcionan en casa y después de esos 5 días valorar si continúan con los síntomas, acudir al médico. Pero todos los grupos que te dije, cuando empiecen después de 5 días con más síntomas, lo ideal es inmediatamente acudir al médico para una valoración, médico de su consultorio, su unidad de medicina familiar, y ellos prontamente seguramente los referirán a un hospital si es necesaria una evaluación más integral. O sea, el asunto entonces, estoy entendiendo, doctor, es no esperar a que los síntomas agraven a este asunto de no poder tal vez oxigenar ya bien y así. Pero Exacto, sí, porque, pero mira, tampoco exagerar para el otro lado. Es muy importante que tu auditorio sepa que la mayor parte de la gente que nos llega a hospitales, ya con neumonías graves, llevan 15 a 17 días en promedio de evolución de síntomas. Correcto. O sea, por eso es por lo que están saturando los hospitales, porque no los reconocen tempranamente, o la verdad aquí en México es que mucha gente todavía no cree en este virus y no cree la capacidad que tiene de hacer estas neumonías. Ok, doctor, las pruebas. Veo que en un principio era imposible hacerse una prueba, entre otras cosas porque costaban 4,000 y 5,000 pesos, así que era verdaderamente, no había la posibilidad.
Ahora veo que algunas farmacias, algunas clínicas están ofreciendo pruebas de entre 400, 370 pesos. Igual representa para muchos un esfuerzo, particularmente en esta economía, pero pues es un esfuerzo que tal vez valga la pena. Sin embargo, cuando uno habla de estos lugares, por ejemplo, le dicen, tienes que estar en el tercer día de síntomas, porque si no detecta. Entonces se vuelve muy confuso entender si vale la pena hacerla, si estoy en mi tercero, en mi quinto o en qué día, y si realmente sigue siendo una inversión en esta economía. Incluso 350 pesos para muchas personas es un esfuerzo enorme. ¿Vale la pena hacérsela? ¿Cómo sé si estoy en el día correcto? Claro, eso es muy importante. Así, un mega resumen porque es muchísimo sobre pruebas diagnósticas, pero lo que te puedo decir es que la prueba confirmatoria de COVID es la PCR. O sea, para que tú confirmes que tienes la enfermedad por COVID, tienes que hacerte una PCR y te va a salir positiva, pero no en el 100% de los casos. Entre el 85% de los casos pueden salir positivos en una PCR y queda siempre una brecha de un 15% que a pesar de tener síntomas o la enfermedad salen negativos. Ahora nos pasamos a las otras pruebas que se diseminaron mucho, las serologías o las pruebas de sangre, que son la IgG e IgM. Estas pruebas solamente sirven para saber si a ti ya te dio el virus. Puede que en la fase final de recuperación o en la fase final de evolución de la enfermedad te salgan positivas, pero normalmente no ayudan a los diagnósticos tempranos, que es cuando queremos nosotros los médicos diagnosticar el virus y tratar a tiempo antes de que progrese una neumonía. Ahora vienen las otras pruebas que acaban de salir, pruebas rápidas que se están recomendando ya a nivel mundial. Hay algunas ya hasta avaladas por el INDRE y que se están probando en distintos laboratorios. Estas pruebas rápidas te sale el resultado entre media hora y una hora. Y la característica es muy sencilla. Si tienes síntomas, vas a ser candidato a una prueba rápida. Y estas pruebas rápidas sirven en los primeros 5 a 7 días de la evolución. Si te sale positivo una prueba rápida, lo más probable es que sí tengas la infección. Si sale negativa, no, eso no te lo va a descartar. Entonces, para lo único que sirve la prueba rápida es que si estás positivo, ten la seguridad de que probablemente sí lo tengas. Y si ya lo quieres confirmar, pues con una PCR. Pero como tú bien dices, el costo es pues abismal, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos médicos, la verdad ya nos estamos quedando con el resultado de la prueba rápida y con síntomas, pues inmediatamente actuamos para evitar la progresión de la enfermedad. Doctor, pero es muy importante esto que mencionas de que si sale negativa no necesariamente implica que uno no tiene COVID, porque por ahí leía que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, que hubo una ola de contagios brutales después del Día de Acción de Gracias, esos contagios tuvieron que ver con estas pruebas rápidas, porque la gente dice, ay, bueno, este 24 de diciembre voy a ver a mi abuela y a toda mi familia, me hago la prueba rápida. Salió negativa, me puedo reunir con mi familia. Y luego resulta que esos negativos son negativos falsos y actuamos, digamos, pues irresponsablemente, tal vez no a propósito, pero irresponsablemente. Claro, entonces, y seguramente va a pasar aquí. Entonces, mi recomendación es, bueno, punto número 1, no hacer reuniones ahorita porque estamos en un pico muy grave de la pandemia, entonces sería muy mala suerte que nos tocara en nuestra reunión familiar, pues esto. Claro. Entonces, no acudir a reuniones virtuales, pero los que quieren hacer esta parte de las reuniones con pruebas rápidas están muy mal porque una prueba rápida no te va a detectar una infección aguda y menos un portador asintomático y como tú dices, a lo mejor personas muy tempranas en la enfermedad que van a tener la prueba negativa o muy tardías en la enfermedad que probablemente siguen siendo infectocontagiosos. Doctor, otra cosa. Por ejemplo, cada vez que uno sospecha, a mí me ha pasado, yo soy alérgica, como puede claramente escuchar, vivo con la nariz tapada y así. Entonces la gente te pasa por WhatsApp. En lo que vas al médico, aquí te paso la receta estándar para el COVID, aplícala. Y entonces vienen una serie de medicamentos, yo personalmente no he tomado ninguno de ellos, pero asumo que muchos podemos de pronto caer en la trampa. Una de las preocupaciones que me surgía a mí, probablemente a más, es disfrazar la enfermedad. Yo me tomo un medicamento y digo, ay, ya estoy perfecta. Y resulta que nada más es que el medicamento está temporalmente disfrazando una enfermedad que sigue progresando. ¿Cuál es la recomendación? ¿Me tomo ese cóctel? ¿Reviso la fuente? Si viene de un médico que conozco, sí, si no, no. ¿Qué es lo que debemos hacer? Claro, bueno, punto número 1, te voy a dar mi tarjeta para curarte tu padecimiento. Y punto número 2, lo que te voy a decir es que me ha tocado muchísimo con muchos pacientes que yo atiendo. Yo soy especialista en enfermedades infecciosas y en virus respiratorios y el 90% ya de mis casos son personas con neumonía. O sea, prácticamente toda mi consulta es neumonía y es raro que yo vea un paciente de etapas iniciales y a muchos nos está pasando especialistas. Y te voy a comentar lo siguiente, la mayor parte de los pacientes ya iniciaron el 75% un tratamiento que les recomendó
el vecino, el amigo que le dio COVID, el contacto, el que escuchó en la televisión, en un tutorial en internet. No somos recetas de cocina, son tratamientos individualizados. Algunos pacientes pueden ser alérgicos a los medicamentos. Se siguen usando medicamentos que ya hay evidencia científica que no funcionan en el COVID y pueden hacer una enfermedad o pueden intoxicar al paciente. Entonces yo les digo, acudan a su médico más cercano, particular, de gobierno, de su clínica, lo que sea, pero tienen que acudir en los primeros 5 a 7 días si tienen los factores de riesgo y si creen que pueden progresar, para que se les estandarice un tratamiento y se les dé individualizado. No somos recetas de cocina, te repito, y he visto muchos eventos adversos a medicamentos y finalmente tratamientos que, a pesar de que se los den como receta de cocina, las personas evolucionan a una neumonía, porque lo que tenemos que ver en realidad es ver al paciente integralmente y todos los factores de riesgo, corregirlos y ver cuál va a ser el mejor tratamiento para él. Entonces estoy entendiendo que la receta es no uses ninguna receta ya, digamos, preestablecida. ¿Hay algún medicamento en lo que porque estoy entendiendo que debemos esperar a que la enfermedad progrese, 4 o 5 días, ver cómo me siento, si tengo algún agravante, una comorbilidad, voy al médico y si no, sigo esperando hasta ver qué agrave. Ese es el progreso, lo que estoy entendiendo, el calendario pues que estoy entendiendo. Lo que normalmente recomendamos los médicos es que los primeros 5 días, si eres una población de no riesgo, comer sanamente, estar en reposo, no estar haciendo ejercicio y actividades normales, hacer uso de tus medidas de protección, comer bien, tus vitaminas, lo que estés tomando. Si tienes síntomas, paracetamol, algún antihistamínico para quitar los síntomas, que los puedes encontrar en cualquier farmacia sin ningún problema. Y se puede sin ningún problema, nada más ver que no sean alérgicos a los medicamentos. Pero si un paciente ya requiere hospitalización o un tratamiento en casa por neumonía, ahí hay ciertos medicamentos indicados para cada paciente que ellos no se pueden estar recetando. Pero en estos primeros días, entonces, un paracetamol sí puedo tomarlo sin afectar ni para bien ni para mal necesariamente el progreso de la enfermedad, pues. Así es, paracetamol, antihistamínico, reposo, muchos líquidos, comer sano, te ayuda muchísimo en los primeros 5 días. ¿Hay algún síntoma, doctor, o algún indicador que nos ayude a diferenciar entre una alergia o una gripa? Estamos en diciembre, los cambios de temperatura son brutales, ya todos andamos moqueando por la vida y es un poco difícil, la verdad, cada vez que estornudas aislarte, porque simplemente no es funcional, pues. Pero no sé si haya, digamos, algún síntoma o algo que te ayude a decir, no, con esto sí, ojo, enciérrate, y con esto continúa tu vida. Claro, y bueno, ahorita en la época invernal es una de las cosas con las que estamos batallando los médicos, porque cualquier cosita ya podemos sospechar, esto a lo mejor es COVID y pues tienes que dar tus indicaciones, tu evaluación, ver al paciente. Entonces, lo que yo les recomiendo mucho en general a la población en casita y a los médicos, hay ciertas cosas muy específicas de COVID. Por ejemplo, la pérdida de gusto y olfato. Eso sí, prácticamente casi yo podría decir que es definitorio de COVID. Entonces, si tienes alguna gripita, pero se te fue el gusto y el olfato, aquí en China y en donde sea, ya es una sospecha de COVID. Ahora, otras cosas importantes que podrían ser es que el que tengas una tos con dolor en el pecho y dolor en la espalda son otros síntomas que ya llaman la atención, que no cualquier alergia o infeccioncita viral respiratoria alta te puede dar. Y muy importante, mucha gente que tiene factores de riesgo le estamos recomendando tener un oxímetro en casa, porque esta le llamamos como que la neumonía silenciosa, porque pueden pasar muchos días o semanas sin muchas molestias y están ya desarrollando la neumonía. Entonces también el oxigenar bajo con síntomas respiratorios te puede indicar mucho que probablemente tienes una enfermedad por COVID. ¿Cuál es esa oxigenación bajo? Arriba de 92, 93% con todas estas personas que ya tienen aparatito que se llama oxímetro en casa. Y que te lo comento porque el 90% de mis consultas que yo tengo ya casi todos tienen un oxímetro en su casa. Entonces si está abajo de 92, 93, acude al médico. Acude al médico y con síntomas, porque luego está 92, 93 y no tienen síntomas y son otras condiciones que tienen los pacientes. O sea, acuérdate, André, que hay que tener el antecedente epidemiológico de que estuviste saliendo, no usaste el cubrebocas, los síntomas y algún dato clínico. Con esa conjunción es con lo que valoramos y decimos, bueno, probablemente tienes COVID.
Doctor, una última pregunta, casi que utilitarista, tengo que decirle, porque ya le decía que yo soy alérgica, pero siento que sí es temporada de alergias, veo a muchas personas con alergia, y por ahí yo leí que, por ejemplo, el estornudo directamente no es un síntoma de COVID, o lo que llaman en Estados Unidos el runny nose, ¿no? O sea, la nariz como fluyendo con mucha agua, y veo que mucha gente entra mucho en pánico cuando eso sucede, y es que estamos en plena temporada de alergias, así que nos pasa a muchos. ¿Es real que el estornudo y el flujo nasal, digamos, no son necesariamente síntomas COVID? Son parte del complejo integral de síntomas de COVID, pero exclusivamente que tengas puro estornudo y rinorrea o secreción nasal, es muy raro que sea el único síntoma en COVID. Realmente cuando tienen eso, tienen otros síntomas, y lo más frecuente es que tengan pérdida de gusto y olfato los que tienen escurrimiento nasal o estornudos. Pero sí es muy importante que sepas que si hay personas que ya se conocen con rinitis alérgica, lo ideal es que empiecen sus tratamientos estacionales para controlar la alergia. Si a pesar del tratamiento de alergia estacional están con molestias, ahí sí probablemente sea COVID. Entonces, y más con todos los factores antes. Entonces, si tú estás en un tratamiento y a pesar del tratamiento estás bien controlado y empiezas con síntomas, ahí es como un dato de alerta, ¿no? Para estar al pendientes. Doctor, ¿algo más que quiera agregar desde su experiencia antes de despedirnos? Sí, algo súper importante. Afortunadamente ya estamos en semáforo rojo. Ha sido desesperante, ya un año de pandemia en México y no vemos cuándo va a acabar. Ya viene la vacuna prontamente, y si llega la vacuna, lo que le recomiendo a tu auditorio es, por favor, poco a poco van a haber sectores de la población que se van a vacunar. Vamos a empezar los médicos, pero no tenerle miedo a las vacunas. Las vacunas son muy seguras y el objetivo es acabar con esta pandemia muy pronto. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por tomarse este tiempo para aclararnos tantas dudas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas bonito fin de semana. Gracias. Igual, hasta luego, Andrés. Hasta luego.